Hacia un pronóstico meteorológico más relevante para el sector agropecuario, un servicio meteorológico comprometido con el agro, es el tema que le proponemos. El ponente, el que les habla, Mario Herrera Soler, y los coautores Morelia Castillo Pontón y Arlington Cedeño Palacios. El clima es un factor crítico en la producción agropecuaria. Lo vemos en la sequía que puede producir las inundaciones y el ataque por plagas. Los pronósticos meteorológicos no llegan a satisfacer las necesidades del agro, que dependen de informaciones más complejas. Necesitamos traducir el lenguaje meteorológico al lenguaje del campo, con la presencia de los índices agroclimáticos. ¿Qué son los índices agroclimáticos? Son indicadores que integran variables meteorológicas para reflejar condiciones agroproductivas. Ejemplos: suma de temperatura, déficit de presión de vapor, evapotranspiración, balance de humedad, condiciones termohídricas. Por ejemplo, la suma de temperatura indica el momento en que se alcanzan las diferentes fases fenológicas, previniendo los impactos, que es sinónimo de racionalización de los recursos y aumento de la efectividad. Por otra parte, el déficit de presión de vapor nos apoya en la estimación de los rendimientos y en regionalizar en espacio y tiempo el manejo del sistema agrícola. Nos previene de la baja transpiración que puede afectar la fotosíntesis o una alta transpiración que puede afectar la disponibilidad hídrica en el cultivo. También tenemos el cálculo de la evapotranspiración, que en este caso permite conocer cuáles son los requerimientos hídricos que tiene el cultivo en cada una de sus fases. Y por último, bueno, lo relativo al balance de humedad, que cuando se dispone de él nos sirve para la planificación de riego y el manejo estacional del cultivo, cuando se cuenta con series significativas. ¿Por qué son importantes estos índices? Porque permiten anticipar impactos reales en cultivos, suelos y sistemas productivos y mejoran la precisión en decisiones como siembra, riego, cosecha y manejo sanitario. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa fenológico del momento de la floración del almendro. Estas zonas que están coloreadas de diferentes colores nos indican igual fecha de floración. En el caso del monitoreo de las condiciones de humedad en los suelos, nos sirven para optimizar el riego, la siembra, la cosecha, las labores del cultivo por lo relativo a la trabajabilidad que tiene el suelo y el potencial hídrico de las precipitaciones cada año. El balance de humedad. Bueno, el balance de humedad integra la lluvia, la evaporación y la capacidad de retención del suelo y refleja la disponibilidad real de agua para los cultivos. Por ejemplo, pueden existir días que tengan igual lluvia, pero ellas pueden estar en un contexto de diferente balance hídrico. ¿Por qué? Porque bueno, si el suelo está seco, esta lluvia va a caer y va a humedecer el suelo sin otros daños adicionales. Sin embargo, si esa cantidad de lluvia, esa misma cantidad de lluvia cae en un suelo que está húmedo, puede provocar entonces inundaciones con daños para el cultivo. También, bueno, puede suceder que la misma cantidad de lluvia caiga
sobre sobre el mismo cultivo, pero que está pasando por diferentes fases fenológicas. Es posible que estos 20 milímetros sean de exceso para esta fase fenológica del cultivo. Sin embargo, estos 20 milímetros en esta fase fenológica sean las que requiera el cultivo para poder satisfacer sus necesidades. Así, bueno, la suma de temperaturas, grados días, que acumulan las temperaturas efectivas, van a apoyar las decisiones de siembra, de fertilización, de cosecha. Y, por ejemplo, bueno, se pueden predecir la fecha de floración o madurez, que son fases críticas para ese cultivo. Los pronósticos podrían analizar los periodos importantes para los cultivos y compararlos con los normales. Prevención que elevaría la eficiencia del manejo agrícola. Lo anterior podría incluir el comportamiento del evento o la climatología de la localidad. Por ejemplo, aquí tenemos 2 años donde estamos comparando el periodo normal de esa localidad con el periodo que tiene ese año. Aquí, por ejemplo, vemos que las tendencias no difieren tanto entre lo normal y lo actual para ese año. Sin embargo, en el año 2024 no fue así. Aquí pudiéramos comparar, por ejemplo, el periodo total de desarrollo del cultivo entre lo que sucede para el periodo normal de enero a abril con el periodo actual, o considerar una fenofase en particular que sea de interés. Algo como la floración, la fructificación, que es un periodo muy crítico para todos los cultivos en general. Por ejemplo, tenemos que para llevar a cabo estos estudios, el pronóstico debe estar dirigido a analizar el comportamiento de las variables climáticas de interés en el periodo que se desarrollan, tal y como, para lo cual es necesario contar con estudios sobre el comportamiento normal de esos periodos. Por ejemplo, aquí tenemos el estudio sobre el acumulado de precipitaciones durante el periodo reproductivo del cacao en la provincia de Manabí. En otro caso tenemos, bueno, la suma de precipitaciones anuales en el periodo actual para la teca. En este caso es un forestal. Y en otro de los casos, bueno, tenemos el comportamiento del índice potencial productivo, que sería el potencial de rendimiento que hay para el maíz. En este caso, estos estudios nos facilitarían entonces las comparaciones. Por otro lado, bueno, con una frecuencia semanal o decenal, analizar el comportamiento de los índices climáticos de interés, como pueden ser el comportamiento de la evapotranspiración para los cultivos que sean de importancia. O también tener en consideración el comportamiento del balance hídrico, que sería parte de lo que se puede derivar de los resultados de la evapotranspiración. También, bueno, el riesgo de aparición de plagas, donde tendríamos que conjugar el comportamiento de la temperatura con la humedad relativa y a veces también incluir la precipitación para los cultivos y las plagas y enfermedades que sean de interés, pudiendo entonces catalogar esos días como de favorables, no favorables o altamente favorables. Incluso se podría incluir el estrés de calor en los animales de granja mediante índices de evaluación de estrés, como puede ser para los bovinos o para las aves de corral. O sea, que un pronóstico que apoye la agrodecisión
Esto se logra con los índices agroclimáticos, que se anticipa al estrés en los cultivos, que optimiza los insumos y previene la pérdida de rendimiento. Conclusión: los pronósticos meteorológicos con enfoque agroclimático son más útiles. Los índices actúan como traductores del clima hacia la producción y los mismos son esenciales para enfrentar un clima cada vez más incierto. Un mensaje final: no basta saber si va a llover, hay que saber si eso alcanzará para el cultivo. Muchas gracias.